Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar nuevamente en comunicación en una fecha tan simbólica, tan específica como es el 3 de mayo, con lo que representa en México el Día de la Santa Cruz. Y no solamente el Día de la Santa Cruz, sino que es el día en que los trabajadores de la construcción eligieron como el día como si fuera el de su patrono, como si fuera el día que, de acuerdo a la fecha del calendario, gregoriano, utilizan para hacer su festejo. De acuerdo que a esta fecha, ustedes es cuando ven las cruces en todas las construcciones. Es una costumbre muy favorecida en todo el país. Y bueno, pues ahora no lo podemos ver porque pues estamos en cuarentena. Y si bien es cierto que muchos que están en construcción, muchos que están en obras, se pasan por el arco del triunfo las disposiciones y siguen trabajando en las obras, poniendo en riesgo a los trabajadores, pues también es cierto que la mayoría de las obras están en receso. Pero ese es el significado, por eso los trabajadores de la industria de la construcción, los albañiles, pues, ponen la cruz en todas las obras. Y lo impactante de todo esto, yo no sé si a ustedes les ha tocado, a mí sí me ha tocado, es cuando andas trabajando, yo en el tiempo que andaba de reportero de calle y empezabas a hacer entrevistas en la calle y te acercabas a ellos y pues te invitaban a la comalada, ¿no? A la comalada, en el comal en donde estaban haciendo unos guisos de primer nivel. Ellos normalmente le hallan, ¿eh? Normalmente saben, pero casi siempre son guisos que les llevan las familias, las esposas, las compañeras, les llevan esos guisos y son de primera, unas tortillas hechas a mano y vale la pena y estar en esas construcciones. Así que va un abrazo para todos los trabajadores de la industria de la construcción, para los ingenieros que no se hagan de la boca chiquita, también para todos los ingenieros que se dedican a la construcción, a la obra, los arquitectos también. Entonces hay muchas bromas alrededor de todo eso. Yo no lo voy a hacer, no lo voy a decir, porque tengo muchos amigos en las dos especialidades, tanto en la arquitectura como en la ingeniería. Tengo muchos amigos que se han dedicado a la construcción. Cuando era niño, pues varios jóvenes de mi generación le ayudaban a sus padres a hacer el trabajo, a hacer la chamba en la obra. Y bueno, pues así que va una felicitación, va un abrazo para todo ese gremio que es enorme, para todo ese gremio. Y también, desde luego, para los de mi gremio. Ah, miren, está el doctor Alfonso Petersen del otro lado, Poncho, mi doctor, que ya lo he dicho aquí muchas veces, es un extraordinario médico y qué bueno que está él del otro lado hoy en esta transmisión. Bueno, hoy también es el Día de las Comunicaciones Sociales. El Papa Francisco mandó un mensaje por Twitter y el Papa dice: en la crisis actual necesitamos un periodismo libre al servicio de todas las personas, especialmente de las que no tienen voz. Un periodismo que se comprometa con la búsqueda de la verdad y abra vías de comunión y de paz. Es lo que mandó como comunicado el Papa Francisco hoy en el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales. Ese es el día, ¿eh? No, no es el Día del Periodista, es otra cosa. En México el Día de la Libertad de Expresión es otra fecha. Hoy es las comunicaciones sociales, una fecha en donde el Vaticano lo ha establecido como tal. Esta es una fecha fija por el Vaticano, de tal suerte que así lo vamos manifestando. Y yo en el curso de la semana les voy a colocar en mi canal de YouTube una serie de consideraciones sobre las noticias falsas y el daño que están haciendo, porque además este tipo de noticias falsas van generando una serie de inquietudes y de ansiedades. Hoy voy a dedicarle un buen rato al tema de una campaña. A mí ya me había llegado por otras vías. Hay varias tendencias de grupos que están promoviendo que se den firmas para sacar del poder al presidente López Obrador. Y creo que no hay una reflexión seria de lo que políticamente significa en un país un rompimiento del Estado de Derecho de esta manera, de esta magnitud, con todo lo que significa. Ustedes saben, porque lo he dicho hasta la saciedad, yo no voté por López Obrador, pero lejos estoy de ser un inconsciente y provocar o promover o insinuar que el mejor camino sea el romper la institucionalidad, el romper con la Constitución, el romper por los caminos de la legalidad. El propio López Obrador puso una propuesta que se vence en el año 2022
cuando se puede darle la revocación de mandato. Eso ya está legislado, ¿no? Entonces, para el 22 hay una posibilidad legal para remover del cargo al presidente de la República. Ahorita estar haciendo ruido en ese terreno me parece que es dañino para el país. Y miren que quién anda defendiendo a López Obrador, pero bueno, de ese tema me ocupo en un rato más porque también me quiero ocupar de Pemex porque nos está costando. Le estaba escuchando un dato a David Páramo que decía él que por cada 29 segundos, fíjense bien, por cada 29 segundos de las pérdidas que tiene Petróleos Mexicanos, se podría comprar un respirador de los que se necesitan en el país. Cada 29 segundos, multiplíquenlo por 24 horas del día y por todos los días que van del año. Si nada más por las pérdidas que está teniendo Petróleos Mexicanos, la principal empresa del gobierno, es la principal empresa del gobierno, no de todo México. Todo México es otro asunto y ya tengo 2 días prometiéndoles abordar este tema para que haya un poquito más de claridad de lo que representa el petróleo en México. Bueno, saludos Lourdes Barragán, también para Alma Sánchez, Manuel Contreras, Carmen Emily Naveja, Rosa Laura Osuna, muchas gracias. Ya saludé a mi doctor, el doctor Alfonso Petersen, quien ahora es vicerrector en la Universidad Autónoma de Guadalajara y están haciendo un estupendo trabajo en el Hospital Angeleaño que está abierto para el apoyo de la comunidad en diferentes esferas, sobre todo ahora que empezó lo del COVID. Si estoy diciendo alguna barbaridad, doctor, por favor, corrígeme, pero el Angeleaño reabrió sus puertas con esa intención de dar un servicio a la comunidad. Siempre ha sido esa la tendencia, eso, o sea, la Autónoma de Guadalajara siempre ha tenido sus hospitales con esa tendencia, el Ramón Garibay, el Angeleaño, y bueno, pues ahora particularmente este hospital está con esa tendencia de darle un mayor servicio a la comunidad, amén de que permita las prácticas, el trabajo de los estudiantes, de los residentes, de los internos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuya Facultad de Medicina es una de las principales facultades de medicina en todo el país y con un prestigio en América Latina de muchísimos años. No es nuevo y esto lo reconocemos desde hace mucho. Qué bueno que tengamos en México también instituciones privadas. En Guadalajara hay varias escuelas de medicina que vienen teniendo un trabajo notable. Desde luego la Universidad de Guadalajara, la principal universidad de Jalisco en la materia, que tiene la Facultad de Medicina, tiene la Facultad de Odontología, o sea, tiene toda la gama en la materia. Otras universidades como la Autónoma, como el TEC de Monterrey, como la UNIVA, creo que la Cuauhtémoc también tiene medicina, varias universidades en Guadalajara que tienen la carrera de medicina y otras áreas, como está diciendo la odontología, que, bueno, pues estoy mencionando algunas nada más, me puedo quedar corto. Saludos para Edgar Josué León, Mili Naveja, ay, qué rico con la tortilla y chile de molcajete, felicidades a todos los albañiles, todos los trabajadores de la construcción, no nada más los albañiles, todos los trabajadores de la construcción. Saludos, Eduardo. Dice Eduardo Cano, Lalo Cano, mi amigo Lalo Cano Camacho, un abrazo, mi querido Lalo. Joe Martínez, hola, ¿cómo están todos? Saludos hasta Estados Unidos, Joe. También muchos saludos a Delia María en Sinaloa, gran tradición aquí, la cruz en las construcciones, en todo el país, en todo México, Delia. Jenny Morales, mi papi celebra el Día del Albañil en el cielo. Pues es momento de recordar lo bonito, Jenny, un abrazo y una oración, lo que se acostumbre, un buen recuerdo, siempre vale la pena. Saludos también a Raúl Miranda, Aminadab Pérez Franco. Mi querido Aminadab, de una vez voy a aprovechar el momento porque ayer se me pasó, porque ayer me llegó el libro. Mi amigo Aminadab Pérez Franco es el autor de este libro que se llama De la democratización al constituyente, historias del Partido Acción Nacional, y esto es en el Distrito Federal de 1939 al 2017. Vean el tamaño del librito que escribió Aminadab, un hombre dedicado al estudio de la ciencia política y un hombre que lo hace en serio. Muchas gracias, Aminadab. Ya tengo el libro, ya está autografiado y todo, como habíamos hecho el compromiso. Mucha suerte con este libro y luego te mando los datos de mi biografía que me pediste, con mucho gusto. También saludos a José Manuel Jurado Parres. José Manuel, maestro, uno de los maestros de la Universidad de Guadalajara que yo ya he mencionado aquí, que ha formado una gran cantidad de jóvenes, porque José Manuel se ha dedicado a trabajar con jóvenes particularmente.
Norma Rubio, Marta Aceves. Marta, muchos saludos también en casa, saludos de Pedro y por supuesto también Aminadab, muy cierto, hay una gran ansiedad en la sociedad porque prevalecen el engaño y la mentira por encima de la verdad. Esto, lo que dice Aminadab, es con respecto al mensaje del Papa Francisco que hoy mandó por el Día de las Comunicaciones Sociales. Buenas noches, Claudia Gabriela, qué gusto. Saludos, Paco Cuevas Corona, mi querido Paco, un fuerte abrazo, muchos saludos. Y bueno, tú tendrás mucha tarea, Paco, con el tema de los respiradores, este relajo que se armó con el hijo de Bartlett. Creo que en tus programas estarás abordando también este tema. Carlitos Lorenzano, un abrazo al Estado de México. Carlos, un estupendo especialista en materia de comunicación social y comunicación política. Jaime Matus, Jaime, gracias por todo el apoyo, como siempre. Rosa Laura dice, poniéndome al día, en eso andamos. Feliz día de la Santa Cruz, me tocaba festejarlos cuando trabajé en el ramo inmobiliario. Bueno, pues yo sé que va a haber muchas personas que no estén de acuerdo con lo que voy a decir. Me estuve dedicando la última hora a seguir las declaraciones del subsecretario López-Gatell, porque ayer prometió explicar el modelo con el cual se hace la contabilización de los casos que hay de coronavirus, de COVID-19. Porque recordarán ustedes que a principios de abril el subsecretario dijo que era un modelo de muestreo. Es decir, se hacen muestras para poder calcular el número exacto. Y entonces en aquel tiempo, él dijo, hay que multiplicar por 8 para saber el número de contagiados más o menos real. Así lo dijo. Posteriormente, vinieron médicos de la talla de Julio Frank, de la talla de José Narro, dos exsecretarios de Salud de México de gran prestigio, de gran credibilidad, y dijeron, a ver, el modelo Centinela tuvo una vigencia, tuvo una importancia para la epidemia del 2009, en la influencia, en la influenza, ya estoy como el Bester, en la influenza H1N1. Para ese modelo fue no ejecutado, fue puesto en práctica. Valió la pena y tuvo su sentido. Para una epidemia que creció como el coronavirus, ya no es el modelo de contabilización adecuado. Lo han venido diciendo matemáticos. Yo les he puesto aquí algunas explicaciones, algunos ejemplos de matemáticos que no entienden. Y bueno, hoy, como ayer le prometió a la reportera de Reforma que explicaría el tema, ahí tienen a su menso oyendo toda la explicación desde que llegó a las 7:34 y estaba echando un rollazo. Dije, se está acabando el tiempo porque va a llegar a las 8 de la noche y no va a explicar nada. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Al término dijo, pues se acabó el tiempo, no alcancé a explicar. Y nos quedamos con la misma pregunta. Estamos con la misma pregunta con respecto al número de contagiados que tenemos, no preciso. Sabemos perfectamente que se trata de una epidemia en la cual no puede haber números precisos. Miren, hay un tuit de Rubén Aguilar. Rubén Aguilar es un hombre serio, él fue el vocero de Vicente Fox, pero tiene muchos años él dedicado a la academia, a la orientación en materia de comunicación. Y dice hoy, Rubén, hace un ratito, 3 de mayo, 23,471 casos de COVID-19 confirmados, que al multiplicar por el factor 8.8 dan 206,544 los estimados. O sea, si utilizamos ese factor, ¿qué decía López-Gatell? Estoy hablando de principios de abril, entonces serían 206,000, muy lejos de las cifras que les voy a dar en un momento más. Si se utiliza el factor 32.1 o el 50 más cercanos a la realidad, como sostienen otros especialistas, si fuera por 32.1 serían 753,419. Y si fuera multiplicado por 50, serían contagiados 1,173,550. Las defunciones, 2,154. Entonces, fíjense ustedes, me voy a quedar con los 50, me voy a quedar con los 50 porque les propuse que vieran la conferencia del doctor Alejandro Macías, ayer se las propuse para que la vieran, en la cual
El doctor Macías decía que él fue el principal epidemiólogo de 2009 en la H1N1, ¿sí? Entonces, él decía, yo en mis cálculos creo que van por lo menos 1 millón de contagiados. Así lo dijo este excelente especialista. Bueno, hoy, según los datos que se han proporcionado por el propio subsecretario, los datos oficiales, y ustedes dirán, ¿por qué se mete Juan María en tantas tarugadas? Porque los datos cuentan, porque los datos son importantes, las cifras son fundamentales. Los datos que dio hoy López-Gatell, confirmados 23,471. O sea, siguen en esa cantidad. Cuando los otros factores nos dan más de 1 millón, ¿sí? Y el número de muertos, 2,154. Ayer fueron 2,061 muertos. Pero, vaya, vuelvo a lo mismo, les doy el dato, 23,471. Si fuera a ver, repetiría, si fuera con el mismo factor que decía el gobierno, pues simplemente serían 206,000. O sea, ni así les dan las cifras. Entonces, para mí, López-Gatell, el subsecretario, sigue siendo una persona que miente y engaña. Sigue dando datos que no son confiables. Sigue dando información que no nos permite, a los que lo hemos seguido en el tiempo que lleva dando información, no nos permiten creerle. Ya somos varios los que estamos en eso. Mira, eso para cerrar este tema que además es es aburrido. Yo reconozco que es un tema aburrido, pero Lorena Becerra, quien es la jefa de encuestas del periódico Reforma y quien le ha venido insistiendo mucho, pero mucho al señor López-Gatell que dé precisión en cómo se está llegando a todas estas cifras. Dice, el 8 de abril, el subsecretario presentó sus estimaciones del total de contagios en el país basadas en el modelo Centinela, que entre otras cosas toma datos de 475 unidades de salud monitores de enfermedad respiratoria para llegar a un factor de corrección de 8.2. En total de casos confirmados se multiplicaría por 8.2 para llegar a los casos estimados, que en ese momento eran 26,000. El 8 de abril eran 26,000. Los mismos que están diciendo ahora, más o menos los mismos que están diciendo ahora. En sus palabras, hago una multiplicación que me permite decir por cada caso confirmado de COVID, cuántos hay en la población que no vi. El jueves 16, López-Gatell presentó lo que denominó la estimación semanal de casos del modelo Centinela y este multiplicador cambió a 8.9. Después de eso, no hubo otra actualización ni estimación semanal. Bueno, si los especialistas en cifras, en estadísticas, no le entienden, imagínense los ignorantes, los que no entendemos, y tenemos que quedarnos con las cifras que nos están dando. Las cifras son importantes porque nos permiten saber exactamente qué es lo que está pasando, cómo ha sucedido todo esto y para poder documentar un acontecimiento como el que estamos viviendo en México. ¿Sí? Esa es la parte tan relevante de tener cifras. Yo no me voy a ir al lado de Javier Alatorre cuando dijo, ya no le quedan a López-Gatell. No, no. Me parece que López-Gatell ha sido un médico que ha sabido explicar las causas, las consecuencias, la protección en este terreno. Yo no tengo ningún problema, pero eso lo puede hacer cualquiera, pues eso lo puede hacer un vocero con un guión y estarlo leyendo. Pero hoy en la conferencia de prensa que dio Hugo López-Gatell, si de frente hubiera tenido especialistas a la par de él, lo hubieran hecho pedazos, ¿eh? Hoy lo hubieran hecho pedazos porque le hubieran rebatido totalmente las cifras con que quiere convencernos a los mexicanos. Aquí le paro, aquí dejo esto, porque lo seguiré tratando en otros espacios. Hoy me quise ocupar en este asunto para poder reiterar que las cifras no nos dan. Claudia Denise Moreno, José Rafael Cárdenas, Rafael Peña Bulle, un saludo, Rafa, hasta Baja California Sur. Carolina Pérez Manrique, también saludos. Rafa Peña dice, hoy festejamos el Día de los Trabajadores de la Construcción. Felicidades. Y aquí en La Paz es el día de su fundación. Pues mira, qué bueno. Un saludo a La Paz, Baja California Sur, para la gente que está por allá. También Alberto Fernando Velasco, ¿qué tal? Beto, un abrazo. Mario Hacha, Arturo García Caudillo, otro veterano de la reporteada, también veterano de Notisistema.
¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? También viejo compañero de trabajo, viejo compañero de labores. Blanca Leticia López, ni centinela ni obedecida. Ya lo rebasó esto a Gatel. No supo ni leer la cantidad de casos comprobados. Dice además, primaria trunca. Bueno, gracias a Tete Udrey por estar en contacto. José Guadalupe Barragán, un abrazo, mi querido Pepe Lupe, un fuerte abrazo. Sergio Vázquez también, vaya, pues les recomiendo el libro de Aminadab, el libro de Aminadab sobre ustedes que son bien azules. Bueno, pues allí tienen el libro del compañero Aminadab. Eh, Blanca Leticia reitera, no supo leer Gatel la cantidad. Totalmente datos creíbles. Saludos a doña Sara Anguiano, gracias por estar. Yo Martínez, ya no entendí. ¿No será mejor que cada estado mande sus números y los suben? Así es, se supone que así es. Sí, se supone que hay unidades de información y luego que hay 26,000 zonas que van generando información en tiempo real y esas 26,000 están diseminadas en las 32 entidades federativas. Así se supone que se hace. Sí, no, pues claro, Joe, vaya, para que quede una prueba de hacer que los que no sabemos suponemos cómo se podría hacer una contabilización de los casos. Saludos, mi querida Nena de la Torre, tú como mercadóloga sí debes entenderle a todo esto. Lalo Cano, la desinformación y la confusión es deliberada. Cuando tienes un país dividido, eso les ayuda a manejar el caos con el que han atendido la pandemia. Saludos, Pepe Lupe, igual va el abrazo. Gustavo de la Cerda, muchas gracias. Lalo, fíjate, pues ya me metes al tema, ya metes al tema de Andrés Manuel López Obrador. Miren, esto me lo mandó Sonia Robles, también compañera de muchas batallas, de diferentes batallas en diferentes escenarios donde hemos trabajado. Me lo mandó hoy y ya me había llegado por otra vía, ya me había llegado por otra vía una campaña que existe para destituir al presidente López Obrador. Sí, esta es una campaña. A ver, aquí está. Aquí. Vamos a ver, siempre que sea. No, vamos. Es una campaña que se está orquestando en esta materia por grupos de diferente índole. Y lo que está diciendo es que se junten firmas para destituir al presidente de la República. Y lo están diseminando aquí, dice mexicanos al grito de guerra. Como saben, la presencia de AMLO ya es insostenible si pensamos en lo que conviene y requiere la nación. Ante ello, un importante número de colectivos, entre los que está Observatorio Ciudadano, hemos decidido impulsar juntos una consulta para la destitución de López. Como es sabido por todos, este gobierno ha usado consultas populares para enmascarar decisiones autoritarias. Hoy usaremos su herramienta para decirle que la sociedad quiere que se vaya. Bien. Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a la ley, fue electo para gobernar México por casi 6 años, a diferencia de los demás presidentes que tomaban posesión el 1 de diciembre y entregaban el poder el 30 de noviembre, a diferencia de todos los recientes anteriores. López Obrador va a entregar en septiembre de 2024. Al menos es lo que está establecido en la ley y así fue la elección en la cual más de 30 millones de mexicanos votaron a favor de López Obrador. Yo no voté por López Obrador, ni en esta, ni en la del 12, ni en la del 6, y viví en Ciudad de México y tampoco cuando fue jefe de gobierno. Nunca he votado por López Obrador. A López Obrador lo he dicho muchas veces, lo conocía perfectamente, lo soporté como gobernante en la Ciudad de México. Eso no me lleva a apoyar iniciativas de esta naturaleza. Sí me parece que López Obrador ha golpeado las instituciones. Sí me parece que López Obrador ha sido dañino para México. Sí. Sí me parece que está haciendo un pésimo papel con el coronavirus. Sí me parece. Sí me parece que está generando una grave crisis económica. También. Sí me parece que con sus actuaciones está llevando al país a un desempleo terrible. Sí me parece que está encaprichado en obras que le van a costar muy caras al país y que no son las adecuadas. ¿Sí? Santa Lucía no es ni remotamente lo que pudo ser el aeropuerto de Texcoco. Si había corrupción en el aeropuerto de Texcoco, debió sacarla a la luz y castigar a quien incurrió en la corrupción, pero no aniquilar una obra. Tenía todo el poder para hacer el gran aeropuerto que estaba llamado a ser el de Texcoco.
Iba a ser uno de los mejores aeropuertos del mundo. Lo diseñaron los diseñadores, valga la redundancia, más calificados del mundo. Ese aeropuerto iba a estar al nivel de entre los 3 o 4 aeropuertos mejor diseñados y mejor adaptados en el mundo. A López Obrador no le gustó. Y no le gustó con argumentos bien chafas, pero dejen de los argumentos malos. Los malos argumentos es una cosa. El problema fue el daño que le causó a la inversión, porque muchos inversionistas empezaron a desalentarse, empezaron a asustarse y empezaron a decir, cuidado, cuidado, ya no es el momento de invertir en México. ¿Por qué? Porque no hay seguridad. Y luego, peor todavía, él ya había dicho que no estaba de acuerdo con el aeropuerto. Muchos creyeron, yo no, muchos creyeron que iba a cambiar de parecer, que su personal, su gabinete, lo iba a convencer de que siguiera Texcoco adelante. Yo nunca lo creí. Hizo la encuesta Patito, de ahí vienen su tipo de encuestas, en las cuales unos cuantos votaron en su vida, en su perra vida, se habían subido a un avión y votaron en contra del aeropuerto de Texcoco. Entonces, eso fue lo que sucedió en el tiempo en que se determinó. Está sonando aquí el teléfono, ya lo eliminé. Bueno, esto es en el caso del aeropuerto de Texcoco. Me parece que fue un golpe muy severo, un error de López Obrador. Estar haciendo Santa Lucía es un grave error. Bueno, imagínense ustedes, había hasta un cerro que ni siquiera supieron calcular los que estaban haciendo los proyectos. Imagínense que tan bien o que tan mal. Luego, la refinería de Dos Bocas, que en un mundo que está anegado de petróleo, no tiene ningún sentido seguir impulsando refinerías. Nos sale más barato comprar los combustibles ya elaborados. Tenemos las acciones de la mitad de una refinería en Texas que deja más que las 6 que tenemos en México. ¿Sí? Nada más para que se den una idea, ¿no? Para que se den una idea de lo que está significando. Y ahora con este problema, yo les he dicho ya en varias ocasiones aquí que el COVID-19 eran reglas nuevas, completamente diferentes. Ahí yo no tenía nada que ver ni la situación de país en el 2018, cuando fue electo Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera en diciembre pasado, no tenía nada que ver. El mundo cambió. El mundo nos enfrentó ante nuevas circunstancias. Y me parece que López Obrador lo ha hecho muy mal. A pesar de todo lo que les acabo de decir, López Obrador fue electo para 6 años. Yo ni siquiera estoy de acuerdo con lo que él hizo como iniciativa de la revocación de mandato. Él, desde campaña, dijo aquella frasecita que siempre utilizaba: el pueblo pone y el pueblo quita. Palabras de López Obrador, ¿sí? Palabras de él que, bueno, pues, habrá quien le crea, habrá quien no le crea. El caso es que él quería que la revocación de mandato se empatara con la elección del 2021. No, porque lo que él quería era aparecer en la boleta. Y como ustedes saben, realmente lo que sucedió en la elección del 18 fue que López Obrador arrastró a candidatos a gobernadores, candidatos a diputados, candidatos a senadores. Fue un fenómeno de atracción que la gente fue provocando que se diera ese apoyo para Morena, que hoy tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, o la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, junto con los partidos satélites que lo apoyan. Y tiene una mayoría también en el Senado, aunque no tiene la mayoría total. En el Senado la situación es diferente. Sin embargo, el presidente envía esta iniciativa para la revocación de mandato, y en el Senado, porque ya les dije, en diputados él manda, en el Senado se acordó que no fuera con el 21, con las elecciones del 21 del próximo año, sino para el 22, y como una determinación especial, pero ya no con encuestas Patito, porque conocemos muchos gobernantes, gobernadores, presidentes municipales que han hecho cosas de esas de la revocación de mandato, y lo han hecho con encuestas Patito o arregladas o con elecciones bien amañadas. No. Aquí el caso es que, como es dentro de la Constitución, será el Instituto Nacional Electoral el que se encargue
de vigilar la correcta celebración de la revocación de mandato. Si para el 22 hay suficientes mexicanos que estén a favor de que el presidente de la República sea removido del cargo, será por la vía legal. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Somos un país al que le ha costado mucha sangre tener instituciones. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Repito, no tengo ninguna simpatía, me parece que es un presidente que le está haciendo mucho daño al país. Sí, sí, pero ustedes lo escogieron, los que votaron. Sí, los que votaron por él son los que hicieron mayoría y lo llevaron a la presidencia de la República. A pesar de todas las advertencias, yo cada día veo más arrepentidos. Lo mismo va a pasar el día del juicio final con la entrada al reino de los cielos, digo, para quienes creen en todo eso. Entonces, yo quise hacer toda esta aclaración, toda esta explicación para que se den una idea de lo que representa. Un relevo de esta naturaleza sería de un daño gravísimo, más grave que el que está ocasionando López Obrador. Sería un desequilibrio total para el país, sería un caos absoluto. Si ahorita estamos polarizados entre, como nos ha clasificado él mismo, entre fifís y entre chairos, así como se ha clasificado la propia sociedad, sería mucho peor. Serían enfrentamientos de diferente índole. No tienen idea de lo que representaría una decisión arbitraria, porque fue una decisión arbitraria que se hiciera sin los márgenes. El artículo 89 de la Constitución contempla las razones por las cuales un presidente de la República puede ser removido de su cargo. Hay varias razones, ¿eh? No crean que no está contemplado. Los constituyentes tomaron en consideración los elementos suficientes para vacunar al país de un mal presidente. Sí hay, por supuesto que hay, pero es diferente que se haga bajo esos términos. Repito, somos un país de instituciones, no somos un país salvaje que luego tendremos que lamentar el caer en una situación de ese tipo, en un choque social del cual no saldríamos nada bien librados. Sería más grave el daño que se sufriría. Y miren, repito, no soy, lejos estoy de ser un simpatizante de López Obrador, pero ustedes piénsenlo, analícenlo, denle una pensadita. Aquí son de los temas que hay que ir pensando porque hay quienes están promoviendo este tipo de iniciativas, están moviendo, y yo les voy a decir una cosa, aquí, antier, a ustedes les tocó, varios que están por aquí participando se dieron cuenta que se alargó la transmisión 2 horas. ¿Por qué se alargó? Pues porque los simpatizantes de López Obrador siguen con él, siguen creyendo a pie juntillas, siguen considerando que es un buen presidente y bueno, pues allá ellos, todo el respeto de mi parte. Yo no puedo estar de acuerdo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que cualquier día lo tratamos en otros términos, el apoyo a los jóvenes. No estoy de acuerdo. Y miren que ya les leí algo en lo cual estoy completamente de acuerdo, en que cómo es posible que se le den 43,000 pesos a un muchacho que está en toda la edad de producir, mientras que a una empresa le están prestando 25,000 pesos. ¿Dónde está el sentido, no? Cuando estamos viendo en el mundo modelos para apoyar a los jóvenes. Yo soy un creyente en los jóvenes. Por muchos años he sido maestro. Si algo tengo es confianza y creencia en la juventud. Por supuesto que sí. Pero yo no creo que se les deba regalar el dinero. Por supuesto que no. ¿Qué tal si en lugar de estar regalando el dinero, tú impulsas proyectos? A ver, jóvenes, tráeme proyectos como lo han hecho, por ejemplo, en Israel, en donde han constituido una gran cantidad de empresas tecnológicas que hoy en día son empresas que dan una gran cantidad de empleo. Eso se ha hecho en Israel y que son apoyos del gobierno a fondo perdido para que se desarrollen ese tipo de proyectos. Qué diferente, es bíblico, ¿no? Enseña a pescar en lugar de regalar el pescado, ¿no? O sea, eso es elemental. Sin embargo, pues lo que estamos viendo con respecto a las políticas sociales es que se está regalando el dinero y habrá quien sí deban recibir el dinero líquido. Por supuesto, hay personas de la tercera edad que necesitan el recurso y que de eso viven. No, si no estoy en contra de eso. Pero de allí a que los programas sean abiertos de esa manera, no puedo estar de acuerdo porque no es el camino y se ha demostrado en muchos países. Por lo tanto, reitero, no estoy de acuerdo con muchas cosas que está haciendo el presidente. Eso no significa que apoye una iniciativa de este tipo. Les aviento la pelota a ustedes.
para que lo comentemos, den sus puntos de vista, y si no estén de acuerdo, pues yo lo voy a estar comentando aquí con todo el gusto del mundo, aunque de repente me hagan enojar algunos que dicen lo que yo nunca dije. Saludos, Yola Rodríguez, también a Roberto Caso. Roberto, eres un viejo conocedor de todo esto, tú sabes muchas cosas de ello. Paola Lizárraga, Paola, hola, ¿qué tal? Paola estuvo por ahí en salud mucho tiempo, un saludo. Saludos a Jafet Rodríguez, a Sánchez Martínez también, Eunice Contreras, Juan Alberto Castro Muñoz, ahora sí voy a decir bien, saludos hasta Meca, mi estimado colega Juan Alberto Castro Muñoz, mi compañero de estudios en el máster en España. Leti de la Vega, no solo con el coronavirus, la economía, la seguridad, las instituciones y sus necesidades salen muy caras. No tiene respeto por los inversionistas, lo que está originando una salida de capitales importante. Bueno, ya les he dicho yo aquí, y esto que dice Leti es bien importante. Se calcula que en lo que va del año se han ido del país cerca de 9,000 millones de pesos, a pesar de que México era un atractivo por las altas tasas de interés. Ya les he platicado, México anda en el 5%, Estados Unidos anda en el 0,25%. Imagínense si conviene o no, pues conviene pedir prestado en Estados Unidos para invertir en México. Pues ahí nada más sáquenle cuenta, ¿no? Lo que significa pedir un préstamo para pagar con bajas tasas de interés y ganar nada más los puros intereses para que hagan sus propios cálculos, pero se ha dado una muy fuerte salida de capitales en el país en lo que va del año, cuando teníamos una fuerte llegada de capitales del exterior, y bueno, ahora vemos que hay muchos empresarios asustados, más con lo que ha venido sucediendo en los últimos días, con lo que pasó en Mexicali, ¿sí? con la cancelación de la cervecera, que era una obra en la cual ya se estaban invirtiendo cerca de 800 millones de dólares y que pues se tuvo que cancelar porque el presidente hizo una consulta en la que participaron 200 personas, ¿no? O sea, pues la verdad es que muchos empresarios dicen, no es el momento de entrarle a México, no es el momento de invertir en México, y pues esto habrá que enfrentarlo. Saludos, Sonia Robles, gracias, porque ya mira, ya ves cuánto tiempo me tienes con el mensaje que me mandaste hoy por la mañana. Manuel Contreras, totalmente de acuerdo con usted, y si no están de acuerdo también, ¿eh? Mili dice, difiero contigo, de aquí al 22 no habrá país. No, hombre, Mimi, tú eres mucho más joven, tú pregúntale a tu mamá sí vivió lo que fue, no se lo acabaron Echeverría y López Portillo en 12 años de desgracia, no se lo acabaron, o sea, no nos lo hemos acabado, ¿no? A pesar de lo que del mucho daño que han hecho algunos presidentes. Por cierto, el otro día, uno de esas personas que me provocaron intensamente antier, decía nombres de buenos presidentes. Yo le dije que a mí me parece que Ernesto Zedillo fue un buen presidente, como me parece que la historia ubica entre los buenos presidentes a varios, que algunos son realmente por motivos más ideológicos, propagandísticos, pero si nos vamos hacia atrás, hacia los 50, 60, hubo buenos presidentes. O sea, la verdad es que no hemos sido tan huérfanos de buenos gobiernos. O sea, sí, el gobierno y el ejercicio de gobierno provoca un desgaste muy fuerte, sí, eso no cabe la menor duda, pero pues yo les pongo el ejemplo de dos que fueron fatales, sí, dos que fueron desastrosos para el país. Con Salinas las cosas iban bien, los primeros años de Salinas iban caminando adecuadamente. Lamentablemente ocurrió lo mismo que con Peña Nieto, una corrupción del caramba, ¿no? Pues al final fue desastrosa, y la apertura económica que se logró con Salinas fue muy importante en su momento. Yolanda Rodríguez, desempeño en áreas de salud, educación, economía, seguridad, relaciones internacionales. ¿A dónde va México con sus decisiones? ¿Cuál será el futuro de los jóvenes? Sánchez Martínez, maestro Naveja, es la misma gata pero revolcada. México siempre será mal gobernado. Esperemos que no, ojalá llegue una generación, no les demos esa poca esperanza a los jóvenes, vamos deseándoles que lleguen a vivir un buen gobierno que eche para adelante este país que tanto tiene para dar, un país tan rico, un país, miren, yo no estoy de acuerdo en el regalo del dinero, porque a los mexicanos nos gusta trabajar, a los mexicanos nos gusta ganarnos cada peso. Sí, por supuesto, si de repente hay algunos pasados de vivo y lo que sean, sí, por supuesto, pero en general
yo les pongo el ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos. El mexicano es apreciado y respetado por trabajador, por ser emprendedor y luchón. Jafet Rodríguez, lo que pasa es que su nivel de aceptación va a la baja, quiere hacerlo antes de que sea demasiado tarde para él. Sí, de hecho, lo que hizo López Obrador en días pasados fue provocar para que dijo, bueno, pues ahí tiene, yo ya les dije que la adelanten, ¿por qué no lo hacen para el 21? No, pues a él le urge ahorita porque pues ya de los casi 80% de aceptación que traía, ahora anda en 47, 48%. Tuvo un repuntito, yo escuché en días pasados a Mitofsky la información que estuvo dando a conocer y allí se señala que tuvo un pequeño repunte. Ahora con el coronavirus, la gente dice que les ha dado credibilidad, que les ha dado seguridad. Bueno, pues yo respeto, ¿no? Como dice Bora. Saludos Rodolfo Casanova, Javier Silva, Alejandro Ulloa, ¿qué tal Alejandra? Lourdes Barragán, ese programa se ha prestado para mucha corrupción. Saludos Marco Aurelio Robledo, Salvador Gómez Limón, también muchos saludos, Salvador. Pedro Barrón, un saludo para todo el equipo de Century 21 Acierto. Y bueno, les voy a recomendar a las mujeres que vayan poniendo atención a eh, a un Facebook Live que va a estar mandándoles muchos consejos de belleza que se llama Karenina Beauty. Karenina Beauty, así se llama. Ella ya tuvo hoy su transmisión hace rato y que promete darles muy buenos consejos de belleza. Así que les paso de una vez algún aviso y yo les estaré dando también fechas de cuando ella vaya a darles consejos de belleza. Leti de la Vega, regalar dinero es la manera más fácil de desaparecer el dinero del país. AMLO asegura tener 5 millones de becados, ¿cómo las cuentas? Si solo le da a 2, ¿cómo se lo compruebas? Esas es de las cosas que se han venido preguntando. Aminadab Pérez Franco, claro que habrá país, se sufrirá, pero saldremos adelante. Así es, y eso lo está diciendo un estudioso de la política que ha analizado todo lo que ha pasado en el país en muchos años y no nos lo hemos acabado. Saludos, mi querido Rafa Saavedra, un gran saludo hasta Houston, Texas. Pedro Barrón, para su punto de vista, ¿cuál ha sido el mejor presidente de Díaz Ordaz a la fecha? Yo creo, a mí me parece que Ernesto Zedillo tuvo la sapiencia de sacar al país del momento tan difícil en el que se encontraba, la prudencia y una obsesión de Ernesto Zedillo fue pasar a la historia como un buen presidente, un buen expresidente y creo que de esa manera lo ha hecho. A mí me parece que Ernesto Zedillo está entre lo mejor que hemos tenido de Díaz Ordaz a la fecha. A Miguel de la Madrid, que fue un hombre discreto, le tocó la mala suerte de la caída de los precios de petróleo, pero sobre todo le tocó el sismo del 85. Entonces es muy difícil evaluar algunos gobiernos bajo esas situaciones. Miren, por ejemplo, si el año pasado hubiéramos tenido un crecimiento del 2 o el 3%, el año pasado, y si hubiera venido el coronavirus, estaríamos diciendo, qué mala suerte le tocó a López Obrador el que le llegara el coronavirus. Y hay que entender que traía la economía bien, traía el país hacia adelante. Pero cuando el año pasado decrecimos, cuando el año pasado la economía ya venía a la baja, pues no puedes lamentar lo que va a suceder. O sea, se va a acrecentar la crisis económica, eso es lo que va a suceder finalmente. Saludos, Carlos Salinas, que también él sabe mucho de esto, él sí sabe mucho de todo esto. Me aclara Karen Arrieta que los domingos a las 5 de la tarde será Karenina Beauty, para que la consulten las mujeres, consulta gratis, les van a explicar cómo maquillarse, cómo ponerse más bonitas, todo esto con muy buen sentido. Se llama, apúntenlo por allí, Karenina Beauty. Si quieren, hoy la transmisión le falló como me ha pasado a mí, pero pues ya pueden irse dando una idea de cómo va la onda con respecto a esta nueva transmisión que va a estar los domingos 5 de la tarde. Gloria Naveja, también al diputado, exdiputado Marcos Pérez Esquer. Marcos, tú sí sabes mucho de economía, creo que a lo mejor muchas cosas me estás oyendo y dices, bueno, yo las diría de mejor manera y estoy seguro que sí, porque tú sí sabes de todo esto. Y si se destituyera a Obrador, que a su criterio sería un sustituto digno para resolver la problemática que acontece, pregunta Pedro Barrón. A ver, Pedro, la Constitución prevé quién ocuparía el cargo ante una eventualidad, que sería el secretario, en este caso la secretaria de Gobernación, en lo que el Congreso de la Unión determina quién sería
el que ocuparía. Muchas veces es el mismo presidente o presidenta de la Cámara de Diputados en ese momento. Creo yo que la persona que tiene más experiencia y un poquito más de ubicación en lo que está pasando es Marcelo Ebrard. Creo que Marcelo Ebrard perdió su gran oportunidad. Él debió ser el candidato del PRD en el 2012. No tengo la menor duda de que si que él tenía mejor aceptación que López Obrador, él cedió su lugar. Y yo no sé si algún día va a llegar a ser presidente Marcelo Ebrard, pero Marcelo en ese tiempo tenía condiciones para ganarle a Peña Nieto y él declinó. Hoy me parece que con muchos defectos que pueda tener, todos los seres humanos tenemos defectos y errores que ha cometido, me parece que Marcelo es un político serio, me parece que es un político respetable, sobrio, me parece que tiene, o sea, del equipo que trae López Obrador, me parece el político más respetable de todo este equipo. Habrá otros, pero en este caso creo yo que Marcelo ya me provocó Pedro con esto y pues me está sacando una opinión que no hubiera querido mencionar. Saludos a Lourdes Cantú, ella está en Century 21 en Guadalajara, así que va la mención también para ellos también están trabajando, aunque estén en cierre de oficinas, les están orientando en materia de renta, en materia de venta y compra de casas, todo lo que ustedes quieran saber. Aquí está Lourdes Cantú en Century en Guadalajara y todo el equipo de Century 21 Acierto, ese que comanda Maru Ramírez. Sánchez Martínez, maestro Naveja, ¿usted qué opina si Colosio hubiera llegado a la presidencia en lugar de Zedillo? No, me van a crucificar. Miren, a mí me tocó hacer varias giras con Luis Donaldo Colosio. Sí, yo lo acompañé a una gira a Ciudad Juárez, Chihuahua, lo acompañé a varias en México y me parece que Zedillo cumplió una mejor tarea. Creo que Colosio no hubiera sido el gran presidente que promueven. Sé que a mucha gente le va a molestar y que no es saludable hablar de un muerto, porque más estamos haciendo suposiciones. En ese terreno, creo que al final de cuentas, Zedillo era un hombre mucho más sobrio, mucho más ubicado. Conocí demasiado cerca a Luis Donaldo Colosio, entonces hay cosas en las cuales tengo prejuicios. Por esa razón, mejor me abstengo y respeto, o sea, que fue un muy buen político, no cabe duda, Luis Donaldo fue un buen político, le aportó mucho al PRI, fue un buen diputado, fue un secretario de Desarrollo Social que supo ganarse, ratificar la confianza de Salinas de Gortari para que lo candidateara a la presidencia de la República, pero creo que estaba muy verde todavía Luis Donaldo, ¿eh? Como estaba verde Zedillo, pues así lo nombró porque no quedaba más remedio. En condiciones normales, Salinas no se hubiera inclinado por Zedillo, ¿eh? En condiciones normales el candidato hubiera sido Pedro Aspe, pero Pedro Aspe no podía ser porque él no había renunciado a Hacienda con los 6 meses de anticipación. No tengo yo la menor duda, como mucha gente no la tiene, que asesinado Colosio, el candidato natural que hubiera querido Salinas hubiera sido Pedro Aspe. Eso no tenga la menor duda. Y ahí sí, no sé qué decirles. Pedro Aspe es un financiero de altos vuelos, Pedro Aspe era un gran conocedor, que también hay que decirle que él entregó el país en las condiciones en que fue indispensable hacer la devaluación, que mucha gente dice que esa devaluación la debió ejecutar Aspe y no Jaime Serra. Pero bueno, me están llevando a la historia, me están llevando a las especulaciones y bueno, yo nada más estoy dando a conocer cosas de las cuales he vivido como un periodista que ha estado inmerso en muchas de estas circunstancias. O sea, muchas cosas me tocó vivirlas de cerca, me tocó vivirlas muy en vivo, porque en toda esa etapa yo fui director de noticieros de Grupo Radio Centro, el principal grupo de noticias de radio en el país, y que en ese tiempo, pues imagínense, era el núcleo, no el núcleo, porque el núcleo de Radio 1000, donde trabajé después también, pero Grupo Radio Centro era realmente el de mayor peso, pues, imagínense, un 35% de la audiencia en la Ciudad de México, dense cuenta lo que representaba estar haciendo noticieros para ese tamaño de la población. Nos daba un gran margen de maniobra en aquel tiempo, tiempos hermosos en los cuales, pues varios de los que por aquí aparecen, Rafa Flores, Maru, el hoy fallecido lamentablemente Pedro Norberto Miranda, también la hoy fallecida Norma Méndez, Rosario González,
Guillermina García, don Sergio Guarnero San Miguel. Era un equipazo el que teníamos en ese tiempo. Perdón que no siga dando nombres, aquí estuvo Enrique Reyes también ayer participando en esta transmisión. Era un gran equipo en el que estábamos y que comandaba la licenciada Ana María Aguirre de Márquez. Ella era nuestra directora, yo era el subdirector. Con el tiempo, el ingeniero Gilberto Solís Silva y Adrián Aguirre tuvieron a bien que yo dirigiese los noticiarios, y pues allí estuve por algunos años, y que me da pie para decir que tuve todas esas experiencias de las cuales les estoy haciendo el día de hoy. Gustavo Tejeda, buenas noches a todos. Saludos a Ignacio Ramos Vázquez. Nacho pertenece a otra época de mi vida, ¿eh? Nacho era reportero del Heraldo de México cuando yo cubría deportes. Era yo el corresponsal del Heraldo de México y Nacho era quien me tomaba la nota de los partidos del fútbol. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, les estoy hablando de los 70, finales de 70, principios de 80, terminaba el partido y por teléfono dábamos la información. Empezamos, empiezo por Nacho, van las alineaciones, pasamos las alineaciones, van los goles y dábamos los goles. Ahora sí, échame 3 o 4 párrafos y ya le echaba rollo, y el Nacho era el que hacía la nota. Normalmente era quien me tomaba la información en el Heraldo de México. Yo era reportero aquí de otros medios locales, y bueno, pues 10 años fui reportero de deportes. Y Nacho, pues Nacho, mira lo que me hiciste recordar, momentos que creo que tú también te debes recordar con mucho cariño, esa época que tuvimos en el Heraldo de México. Nos dirigía el estupendo amigo Teodoro Cano, que era nuestro jefe de noticias. Ahí estaba Manelich, que también participa aquí con mucha frecuencia. Estaba Heber González, varios que están todavía por ahí en la brega, andan todavía en la reporteada. Saludos a Gil Muñoz, a César Martínez, a Armando Hernández, un gran saludo también a Armando. Mariana Alvarado, también dedicada a la comunicación. ¿Ya estás en México? Tú estabas en Estados Unidos, ¿no? Mariana, te habías ido a Estados Unidos. Yo te detecté en Texas la última vez, pero no sé dónde andes. Si me dices dónde, pues yo aquí lo comento. Mili dice: Zedillo, para mí, uno de los presidentes más inteligentes que ha tenido México, a pesar que le tocó un país en una terrible devaluación. Él devaluó. Zedillo devaluó con Jaime Serra en la Secretaría de Hacienda. Y bueno, pues esa fue la circunstancia que le tocó vivir al presidente Zedillo. Miren, Zedillo, para que tengan una idea, renunció él, sin que hubiera presiones de ningún tipo. Él renunció a la pensión que se le daba a los expresidentes de la República. Mucho antes, él, cuando terminó su presidencia, se fue a trabajar a Estados Unidos, estuvo en la Universidad de Harvard en diferentes puestos, posteriormente participó en consejos de diferentes empresas, es decir, tuvo una gran movilidad el expresidente Zedillo, y él renunció. Hoy en día ya se les quitó, pero antes de que se tomara esta decisión, ni Zedillo ni Salinas recibían. Fox siempre dijo: yo necesito la pensión para vivir. Pues a chambearle, mi querido Chente, pues a eso, ¿no? Y entonces se tomó esa decisión. En el caso de Calderón no renunció, sino que la donó. Felipe Calderón, casi desde que dejó la presidencia, empezó a donar la pensión a una obra social. Entonces, por eso el tema de las pensiones de los presidentes a mí siempre me pareció muy chafa, siempre me pareció una politiquería, porque había muchos asuntos que tenían que ponderarse. Por ejemplo, Sasha Montenegro sí resintió, porque ella dijo, ella como ex esposa de López Portillo, dice: a mí me beneficiaba, yo vivía de la pensión que me tocaba como ex esposa de López Portillo. Habrá muchas críticas y lo que quieran de la señora Montenegro, yo en eso no me miento, eso no es mi asunto. Estoy tratando de darles explicaciones. Mira en cuántas tarugadas me metieron. Si les ha parecido interesante, como les digo siempre, si esto les parece interesante, recomiéndenlo. Si les parece que vale la pena, replíquenlo. Los que llegaron tarde y que quieren saber por qué empecé con todo esto, bueno, pues pueden regresarle a la grabación y ahí pueden verlo. Acuérdense, mis redes sociales están aquí mismo, donde ustedes están sus puntos de vista. Allí mismo están mis redes sociales, y mi invitación permanente para que se suscriban en mi canal de YouTube.
Carlos Aparicio. Bueno, Carlos Aparicio pertenece a otra época. Mi amigo, mi gran amigo Carlos Aparicio, muchos años en Radio Red, víctima, por decir de alguna manera, de José Gutiérrez Vivó, pero él era el subdirector de noticias de Radio Red, cuando todavía estuvo en Radio Red Carlos. Después, él se fue al Grupo Radio Centro y él, junto con sus servidores, estuvimos trabajando en la formación del proyecto de Formato 21, un proyecto que inició la licenciada Ana María Aguirre Márquez. Esto lo comento con toda esa precisión, porque siempre hay chismosos que van a generar ruido a las personas que tuvieron el mérito de que todo esto se constituyera. Hoy Formato 21 es una estación consolidada que la dirigió en primera instancia. Su primer director fue Carlos Aparicio, yo era el director de noticias, y Formato 21 dependía de la dirección de noticieros del Grupo Radio Centro. Allí estábamos y es un placer recordar a sus hijas, a las cuales les tenemos un gran afecto. Carlotita, un fuerte abrazo para para las dos hijas de Carlos Aparicio. Maribel Torres, qué gusto, hoy no te pusiste tu seudónimo. Qué hermosos recuerdos, un honor pertenecer a esa época. Irma Lozada, Edgar Mendoza, Gladys León, muchísima gente que forma parte de todo este grupo. Juan Carlos Cázares Hernández, saludos desde Grupo Radio Centro, o lo que queda, ha venido abajo, lamentablemente, en muchos sentidos. Sofía Pérez, Javier Nora García. No, pues es que hacen falta muchos, es que éramos decenas. O sea, la verdad es que cuando ya se formó Formato 21, ya éramos, yo creo que más de 100 personas las que integrábamos el equipo de noticias de Grupo Radio Centro, un grupo de periodistas, técnicos, ingenieros, el ingeniero de la ingeniero Cepero, que ya les he hecho referencias en estas transmisiones, y que fueron los artífices de todo esto. Uno da la cara, uno da la voz, pero estos ingenieros eran los que estaban al pendiente de que todo se escuchara perfectamente. Imagínense lo que representa para los ingenieros ir a crear instalaciones desde el Cerro de Chiquihuite en la Ciudad de México, para de ahí bañar a todo el Valle de México con la señal de Grupo Radio Centro, que tenía las repetidoras a lo largo de toda la Ciudad de México. No, pues la gente que trabaja en radio es un ejército de administrativos, técnicos, y por eso estar dando nombres, comete uno errores de omisión con todo esto. Ya me fui a la hora y la verdad, cuando me provocan con temas de grilla, en donde tengo conocimientos o experiencia, pues obviamente trato de abordar. Los saludos a Isaac Cisneros. Saludos, Juan María, siempre es un gusto escucharte, gracias. Una gran voz la de Isaac. Cómprate el libro de Aminadab también. Isaac, tú que estás líderes, creo que te va a venir bien para todo esto. Oigan, déjenme darles algo de información, porque hay mucho de qué tratar. Iba a tratar lo de Pemex, otra vez voy a quedar debiendo lo de Pemex, porque no quiero irme sin tratar lo relativo a la compra de respiradores por parte del Seguro Social, porque en eso sí quiero ser bien intenso, perdónenme, pero López-Gatell y el presidente siempre están diciendo que desde enero estaban preparados. Pues no sé cómo. Hoy la jefa de gobierno está diciendo que están esperando respiradores de Alemania. Si los hubieran comprado desde enero, seguramente ya hubieran llegado, o se hubieran diseñado como hicieron algunos países que pusieron a generar este tipo de recursos, porque hubiera sido un buen negocio. Bueno, pues les doy el recorrido. ¿Se acuerdan ustedes que les informé desde el jueves informé que el hijo de Manuel Bartlett, el célebre Manuel Bartlett, al que el presidente defiende tanto y que la secretaria de la Función Pública absolvió de las 28 casas que pues no supimos cómo las adquirió y bajo qué condiciones se dieron? Bueno, pues el hijo de Manuel Bartlett, de nombre León Manuel Bartlett Álvarez, le vendió al Seguro Social del Estado de Hidalgo respiradores, 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios. Eso es lo que vendió. ¿Cómo salió León Manuel, el joven Manuel? Pues dijo que él los vendió al precio justo y que al precio de mercado, y que si les parecía mal, que checaran cuánto costaron los del gobierno de la Ciudad de México. Dijo, son más caros. O sea que se llevó entre las patas al gobierno de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum salió ayer a hacer la aclaración
correspondiente y empezó a decir la señora científica Claudia Sheinbaum que ciertamente costaron más los que compró la Ciudad de México, pero que incluían mantenimiento, artes, capacitación y un seguimiento de 3 años, que eso justifica y que además tenían el compromiso de entregarlos en 15 días. Yo les expliqué ayer lo que representa la forma en que se dan las ventas al gobierno, por licitación, por concurso, por asignación directa. Bueno, el joven de Robledo, el joven director del Seguro Social, quien ha sido una verdadera decepción y quien no sale de dar una explicación cuando está tratando de subirse a trenes y camiones diciendo, vamos a inaugurar las instalaciones que van a ser de mucha utilidad en el hipódromo de la Ciudad de México. Y bueno, pues todo lo que ha venido diciendo el director del Seguro Social, y él el viernes en la mañanera, show matutino del presidente de la República, dijo, mañana en Pachuca van a dejar lo de esta compra. Y bueno, pues dio la explicación la titular del de operación administrativa desconcentrada de la Delegación del Seguro Social en Hidalgo, Claudia Díaz, quien afirmó que en la compra de respiradores caros a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, director de la CFE, no se consideraron ahorros, sino, siéntense para que entiendan por qué se pagaron caros, porque se trataba de salvar vidas. Hombre, pues con ese argumento hasta yo se la compro. Sí, claro. No, y pues, ¿por qué no pagaron el doble? Se trata de salvar vidas. Pero si se trataba de salvar vidas, señores del Seguro Social, ¿por qué lo empezaron en enero? Si en enero ya sabíamos que venía una epidemia, y si no está enero, ¿por qué en febrero, que ya era pandemia según la Organización Mundial de la Salud, y que ustedes deben de conocer mejor que nosotros, porque deben estar pendientes de las disposiciones del principal organismo para la vigilancia de la salud en el mundo? ¿Por qué no los compraron en febrero? Si de veras tenían ganas de salvar vidas, si de veras tenían toda la intención de proteger a los trabajadores de la medicina, si de veras tenían esa intención, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué se esperaron hasta abril? ¿Por qué rayos, por qué diablos el gobierno federal le vendió a China guantes, gogles, batas en febrero, que ya sabíamos que era pandemia, y a sabiendas de que iba a llegar a México, ¿eh? O sea, que iba a llegar a México, eso ya se sabía desde entonces. ¿Qué tamaño iba a ser? Ni siquiera lo sabíamos, ¿no? Porque ahora, pues puede ser que al final de cuentas no sea tan duro el golpe para México, así lleguemos a la conclusión de que hay más de 1 millón de contagiados, pero finalmente el número de muertos, como mucha gente lo dice, pues nada más les digo una cosa, fueron más los muertos por homicidio doloso durante el mes de abril que los que van por el coronavirus. Si vamos a hacer esas comparaciones ridículas y odiosas, si queremos hacer ese tipo de comparaciones, no, ¿sí? Todavía no llegamos a 3,000 a causa del coronavirus oficialmente, ¿sí? Acuérdense que les he dicho que hay cifras que no tenemos el cálculo porque hay personas que se fueron al otro mundo, según esto, víctimas de otros padecimientos, y no entraron a las cifras del coronavirus. Eso no lo vamos a saber fácilmente. Vamos a tener cifras más o menos aproximadas cuando el INEGI dé a conocer algunos reportes al respecto, ¿sí? Cuando se den a conocer. Pero si se trataba de salvar vidas, como dicen en el Seguro Social, pues lo hicieron muy mal, ¿eh? Lo hicieron muy mal. Y les repito, ahorita con todo y todo, no hemos llegado a 3,000. En el caso de los homicidios dolosos, de la gente que ha sido asesinada en México, durante abril, más de 3,000. ¿Sí? Que pertenecen al crimen, a lo que quieran, justifíquenlo y pónganlo como quieran. Más de 3,000 personas han perdido la vida de una manera dramática, de una manera trágica. Eso está contabilizado. Y el año pasado fueron más de 30,000, ¿sí? Para que se den una idea. Y ese año amenaza con que serán más de 30,000 otra vez los muertos
por esa vía y no hay ninguna justificación. Perder vidas, no hay ninguna justificación frente a todo esto. La verdad es que no se vale. Oigan, déjales un chisme que me parece interesante. Incluso les iba a enseñar por allí una botellita. Preparan en Cloralex productos de desinfección para llevar. Es decir, que ya van a vender el cloro en productos chiquitos para que los traigan de manera fácil de transportar, así como están las botellitas del gel, así están diciendo que pues están trabajando a toda máquina en tanto para la producción de Cloralex como de Pinol y que están haciendo lo que va a ser el Cloralex Go, tal como lo hacen en Estados Unidos de otros productos. No sé si han visto, hay unos Lysol Go chiquitos para las personas que somos muy picky, como dirían por allí, y que cuando entramos al baño y sabemos que entrarán otras personas conocidas, le echamos traemos en la bolsa, no traemos, yo no traigo, pero hay quienes traen en la bolsa ese Lysol y le ponen al baño para que no huela feo después de que han hecho sus necesidades. Bueno, pues Cloralex está anunciando que va a hacer estos productos para transportarlos fácilmente. Saludos a Herminia Ramírez Reynoso, también para Gloria Macías, Juan Carlos Cázares Hernández. ¿Qué tan cierto es que Bartlett Jr. se le han agregado más contratos en el gobierno? No he checado la nota, esta nota la prometió hoy Carlos Loret de Mola, que está, a lo mejor ya está, no lo chequé porque le digo, me concentré tema de López-Gatell hace rato, pero Carlos prometió que en su artículo que difundirá The Washington Post, Carlos escribe para The Washington Post en español, iba a dar a conocer las cantidades de contratos que se le han dado al hijo de Manuel Bartlett. Les prometo que mañana, con mucho gusto, leo el artículo de Carlos y lo doy a conocer aquí, aunque haya personas a las que les caiga mal Carlos Loret de Mola, yo no soy su defensor, soy su lector y ni siquiera somos amigos, no nos conocemos, a pesar de que hemos andado en muchas lides juntos, no somos ni amigos, somos colegas nada más, compañeros de medio. Saludos a Alejandra y a Víctor Naveja, muchos saludos para ellos. Lysol y Escudo tienen todo en mini, dice ahí está para que vean. Ahora Cloralex y Pinol están anunciando ese tipo de productos. Leti de yo lo dije, a ver, Mimi, yo lo dije porque viene el anuncio, dice, con el incremento de contagios por COVID-19 en el país, distintos productos de desinfección como toallitas de cloro y gel antibacterial, entre otros, han incrementado su demanda hasta desaparecer en algunos casos de los anaqueles. Este aumento ha abierto para Cloralex un área de oportunidad, que es lo que hoy difunde el diario Milenio y por eso se lo quise leer, porque lo leí de esa manera. Leti de la Vega, si la salud es tan prioritaria, ¿por qué les bajó el presupuesto a las instituciones de salud? Ya me provocaste un tema que traía para hoy. Bueno, lo voy a decir de memoria, si me falla, perdón, discúlpenme, porque además lo que iba a tratar era Pemex. Bueno, completo el comentario de Leti. Desapareció el Seguro Popular, no ha pagado los contratos de los promotores de medicamentos, escudándose en la corrupción para sus cuates todas las facilidades. A ver, miren, el presupuesto del año pasado, como ustedes saben, a Pemex se le ha pasado un montón de dinero, un montón de recursos. Para mí es una empresa muy importante, por eso quiero explicarla, por eso quiero dedicarle tiempo a explicar la importancia de Pemex en la historia de México y la importancia que tiene hoy como la empresa más endeudada, la empresa petrolera más endeudada del mundo, que nos está costando una barbaridad. Les ponía ese ejemplo que dio David Páramo de que cada 29 segundos, lo que pierde Pemex serviría o permitiría comprar un respirador. O sea, más para que se den una idea de lo que representan las pérdidas que está teniendo. Pero a lo que voy es a lo que decía Leti. El año pasado se transfirieron recursos a petróleos mexicanos de diferentes dependencias. Una de ellas fue la Secretaría de Salud. O sea, la salud que está quebrada, el sistema de salud que recibió López Obrador en pésimas condiciones. No voy a decir que recibió un sistema de salud, como él mismo dice, de primer mundo. No, lo recibió mal. Pero en lugar de impulsarlo, y para impulsarlo se necesita dinero, no hay otra. Para impulsar este tipo de cosas se necesita dinero. Ahora bien, pues el año pasado
algo así como, no me crean la cifra, pero cerca de 1,400 millones de pesos se le quitaron a la Secretaría de Salud para mandarlos a Pemex. Yo creo que en aquel tiempo comprar respiradores que siempre llegan bien para enfermos de último tramo, pues yo creo que siempre llegan bien, o para terminar obras, o muchas cosas que denunció el exdirector de Seguro Social, Germán Martínez. Bueno, pues se le quitaron recursos a la salud de los mexicanos para mandarlos a Pemex. Esto, de acuerdo a datos de la Auditoría Superior, ni siquiera son de grillos, opositores, fifís, no, no, no. De la instancia encargada de vigilar el gasto público es la información. Es decir, López Obrador destinó incluso recursos que debió informar a la Cámara de Diputados y que no informó de muchas dependencias, se fueron a Petróleos Mexicanos por orden del presidente de la República. Y lo grave de todo esto fue quitarle dinero al sector salud para destinarlo a Petróleos Mexicanos. Saludos a Tepatitlán, el Alto Jalisco, saludos a Marcia Naveja y saludos a Elizabeth Gómez Gutiérrez. Una felicitación a Tete Audrey Alvarado. Es tu cumpleaños, Tete. Un fuerte abrazo, un beso, mi querida Tete. Va el fuerte abrazo para ti y que estés cumpliendo años allá en Tepa. Nena de la Torre, Grupo Allen, fabricante de Cloralex y Pinol, es una empresa 100% mexicana y se ha caracterizado por siempre cuidar sus productos y a los consumidores. Tienen más de 65 años en el mercado. Es de las empresas que vale la pena enaltecer. Qué bueno que nos das este dato, Nena, de Grupo Allen, que es muy puntual esta información. 65 años, pues ojalá vengan muchos más, ojalá. Híjole, ojalá. Raúl Miranda, a los precios que vendió los respiradores el hijo de Bartlett, no serían un respirador cada 29 segundos, sería un respirador cada minuto. Bueno, pues de todas maneras, mi querido Raúl, siguen siendo un chorro de respiradores que estaban diciendo que ahora había 100 personas intubadas y nada más había capacidad para atender 50. Imagínate lo mucho que se podría hacer con ese tipo de recursos. Bueno, tenía un montón de cosas que yo creo que se van a quedar para mañana, Se van a quedar para mañana de las ligas que hoy les quiero compartir. Está una muy padre que les quiero compartir, que se titula, es lo relativo a la creatividad, se ha desatado a partir de todo esto. Miren, hay un economista venezolano de alto prestigio que es Moisés Naim. Moisés fue secretario de Economía de Venezuela antes de Hugo Chávez. Es un economista muy respetado en el mundo. Él radica en Washington. Ha escrito libros como, déjenme ver si me acuerdo bien cómo es, El relevo de poder o algo así. Algo así se llama el libro, no me acuerdo en este momento, pero es Moisés Naim. Tiene un sitio en YouTube y cada semana hace programas. Hoy una de sus secciones en su programa se llama Creatividad en Cuarentena, desde cumbias hasta museos inspirados por el coronavirus. Por ahí, como en este programa que le estamos dando la liga, que es muy largo, es un programa que pueden ver el programa que les digo, aquí tienen la capsulita y que Moisés Naim la está compartiendo para su audiencia. Entonces, pues se los vamos a compartir aquí la liga. Vale la pena que la vean, vale mucho la pena que vean esta capsulita. No dura más de 3 minutos y creo que eso vale mucho la pena. Miren, aquí mi hermano Guillermo me está pasando el artículo de Carlos Loret y me va a permitir darles los datos de lo del hijo de López Obrador, no, pero también andan en otras cosas, pero no, él tiene 3 hijos y no viene al caso, viene el fin del poder. Gracias, Aminadab, el fin del poder de Moisés Naim. Gracias, ya ves lo bueno de tener gente que sí le piensa. Aminadab, muchas gracias. Saludos a Ani Ruiz. Bueno, pues ahí les va el dato que está dando en opinión Carlos Loret de Mola. Reitero, esto lo publica Carlos Loret de Mola en el periódico The Washington Post en su edición en español. El hijo de Bartlett recibe contratos por 162 millones del gobierno de López Obrador. El 30 de abril, Día del Niño en México, el hijo de uno de los funcionarios más polémicos del gabinete del presidente López Obrador recibió un regalo espectacular. El gobierno para el que trabaja su papá le otorgó por asignación directa, sin licitación, un contrato por 94.9 millones de pesos. 94.9 millones de pesos.
León Manuel Bartlett Álvarez es el dueño de la empresa Cyber Robotics Solutions. Su padre es Manuel Bartlett Díaz, un viejo político con un expediente negro, quien desde hace año y medio se desempeña como director de las empresas, ya lo saben ustedes. El 30 de abril, el hijo de Bartlett recibió un contrato por 94.9 millones de pesos del ISSSTE, sin licitación. Ya les expliqué ayer cómo son los contratos en el gobierno. No hubo concurso, no hubo licitación, fue directito. Amparado en las reglas de compras por la emergencia a consecuencia del coronavirus. Es para proveer equipo de ultrasonido torácico, portátiles de mesa para tórax y pulmón. El fallo fue el 30 de abril y el contrato debe firmarse el lunes 4 de mayo, o sea, mañana. Según consta en el acta de adjudicación, ahí viene el número. El acta de adjudicación a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad del citado León Manuel Bartlett Álvarez. El acta de adjudicación a la empresa de su propiedad. No es el único contrato de la empresa del joven Bartlett Álvarez con el gobierno del que su padre es un alto funcionario. Los tiene con el Ejército, la Marina, el Seguro Social. Son al menos 7 contratos que suman 162 millones de pesos, según puede comprobarse en el portal de transparencia. Y eso lo pueden checar ustedes. Es un portal que se llama Compranet. Allí pueden ver ustedes cómo se dan. Aquí el problema de Compranet es identificar, por ejemplo, esta empresa, quiénes son los dueños, quiénes son los accionistas. Bueno, el segundo contrato firmado por 23.4 millones de pesos es con la Secretaría de la Defensa Nacional. Tampoco hubo licitación, mi general secretario. ¿Qué pasó? ¿Cómo los militares dando contratos sin licitación? Yo ya platiqué aquí de otros, no son los primeros. Tampoco hubo licitación de por medio. Entró en vigor el 1 de enero. La descripción señala contratación del servicio de mantenimiento integral plurianual 2020-2023. El procedimiento de adjudicación tiene el folio tal. Un tercer contrato es con la Secretaría de Marina. ¿Qué pasó, mi almirante? Mi almirante secretario, ¿qué pasó? Hombre, Chihuahua. Por 4.9 millones de pesos. El procedimiento de adjudicación directa es tal número por concepto de servicios de mantenimiento preventivo en 2 sesiones y todos los correctivos a 01, sistema de cirugía robótica asistida para atención, que se firmó e inició su vigencia el 10 de abril. Existe registro de 2 contratos más con el Seguro Social. ¿Qué pasó, mi Ismael Robledo? ¿Qué pasó? ¿No? Que estuvo muy limpio y toda la cosa y dando todas las explicaciones. Bueno, pues existe el registro de 2 contratos, uno por 8.2 millones de pesos y otro por 31 millones. Este último inició el 20 de abril y fue revelado por Mexicanos contra la Corrupción. Es el que les comenté yo desde el jueves pasado. Además del de 94.9 millones de pesos citado al inicio, hay otros 2 contratos con esta empresa con el ISSSTE. Otra vez, el ISSSTE, que debería estar procurando cada peso destinarlo a la seguridad social y médica de los trabajadores al servicio del Estado, por montos menores a 275,000 pesos por adquisición de material radiológico, material fotográfico, productos químicos. Total, todo esto lo está revelando Carlos Loret de Mola en su artículo en The Washington Post. Es el artículo que les estoy leyendo en este momento, y mañana con mucho gusto les doy la liga, porque en este momento no me aparece. Les digo, me mandó mi hermano el artículo, pero vale la pena que tengan ustedes la oportunidad de leerlo con calma, porque bueno, pues el presidente todos los días se llena la boca cuando dice se acabó la corrupción. La corrupción es del pasado. Todo esto que acabo de leer y que se puede comprobar en Compranet, que se puede comprobar, y bueno, ya si el Seguro Social admitió que se hizo esa negociación, pues no necesitamos más. Aceptación de parte, relevo de pruebas, eso dicen los abogados. Entonces, yo no soy abogado, pero sí me sé ese tipo de consignas. Entonces, el presidente siempre está diciendo que se acabó la corrupción. Todo eso es corrupción, ¿eh?
Todo esto es corrupción, pónganla como quieran, porque son para beneficiar a los amigos, son para beneficiar a los conocidos, para beneficiar al hijo de alguien que se encuentra en el gabinete. Sería suficiente para que no cumplieran los requisitos de ética con respecto a la adquisición de este tipo de productos. Eso sería suficiente, no necesitaríamos más elementos. Entonces, presidente, se le dijo desde el principio, combatir la corrupción no es cosa de un solo hombre. Eso es una cuestión de una sociedad, de un país en pleno, y su gobierno está también plagado de corrupción. Estamos poniendo un ejemplo, pues porque ahorita lo estamos viviendo, pero pues lo hemos estado comentando desde el principio de su gobierno con obras como las de los del aeropuerto de Santa Lucía y su constructor favorito. Y lo hemos comentado con otro tipo de cosas que son corrupción, más todavía. Corrupción no solo es dinero, corrupción es poner en puestos a gente para la que no está preparada, poner a una gente que no sabe nada de petróleo como director de Pemex. O sea, pues eso también es corrupción y eso va directamente a quien lo designó. Entonces, bueno, la lucha contra la corrupción no la estamos ganando, ¿eh? Y aquí están las pruebas, aquí están las evidencias que nos hacen sostener que la corrupción sigue siendo un grave problema en el país. Entonces, pues así está la cosa. La XHZK de Tepatitlán cumplirá 60 años al servicio de la región Alto Sur de Jalisco, dice Elizabeth Gómez Gutiérrez. Ah, pues ahí está. ¿Cómo se presentan, Elizabeth, la ZK? ¿Cómo la presentan? Porque pues ya aquí estamos hablando de la estación que dirige TT y que su padre, el Ronco, lo conocido en muchos años, dirigen. Mili dice, pero ¿qué esperaban del hijo de Bartlett? Lo que se hereda no se hurta. También palabras sabias. Hijo de tigre, tigrito, hijo de rata, ratita. Eso es de mano, eso te le acabas de inventar, ¿no? Hijo de tigre, pintito. No, eso te lo acabas de sacar de la manga, mano. Te la valemos porque se ajusta a los requerimientos del momento que estamos viviendo. Oigan, yo les iba a hablar de Pemex. Tengo aquí algo muy padre que no me voy a quedar con las ganas de leer, se los voy a leer mañana. El tatuaje que no me hice y que lo escribe Arturo Pérez Reverte en su artículo que publica hace 15 días en España. Ni siquiera creen que es nuevo, no es nuevo. Es un artículo que él escribe y que se difunde en México 15 días después. Tengo aquí todo lo de Pemex también para tratarlo. Y bueno, miren, les tengo aquí algunas recomendaciones. Una de ellas, como está el asunto de la Cámara de Diputados, para que vean cómo esto es una historia de todas las legislaturas, ¿eh? Yo no estoy defendiendo a Morena y su forma de proceder, lo están haciendo del asco. No lo estoy defendiendo. Pero esta película es maravillosa. Lincoln. La forma en que Lincoln logra pasar la ley que va siendo pie para abolir la esclavitud. Es un peliculón, es una actuación maravillosa de Daniel Day-Lewis, quien ya nos tiene acostumbrado a grandes actuaciones, y él personifica a Abraham Lincoln, el considerado mejor presidente en la historia de México. También les había dicho, cuando les recomendé La catadora de Hitler, les dije que había leído otro libro. Ese libro es este, se llama La catadora, de Rosela Postorino. También lo leí, es de Editorial Lumen. Me gustó mucho menos, ¿eh? Es mucho mejor el de La catadora de Hitler. Creo que este también se deja leer, pero creo que no es tan bueno. Y ahí les va la tarea. Ahí les va la tarea para quienes ya están aburridos y les quedan todavía 30 días. Aguas, porque todo apunta. Ya ven que dijo el presidente que estaba en línea, ¿no? No, pues en línea está la cima de... Hoy estaba viendo las gráficas de López Gatell y me estaba percatando que efectivamente la línea de contagio más elevada de la etapa 3 va del 28 de abril más o menos hasta casi principios de junio, ¿eh? O sea, parejito. Y es lo que les dije que vieran en el programa que les recomendé ayer. Las gráficas así son. Cuando llegan a su punto alto, se mantiene una línea elevada, que es la cima principal, y dura como unos 40 días. Y esto lo explica muy bien el doctor Alejandro Macías, diciendo,
así ocurrió con Italia, así ocurrió con España, así ocurrió con Estados Unidos, que cuando llegan a esta etapa en la que estamos ahorita en México, se mantiene como 40 días, ¿eh? Así que eso de que con mayo nos vamos, aguas, a lo mejor a finales de mayo nos dicen, pues, ¿qué creen? Todavía unos días de junio. ¿Por qué? Porque las proyecciones nos están diciendo que para llegar al 100% de terminar la pandemia para México sería por allá del orden del 4 de septiembre, para llegar al 100, ¿sí? Porque igual en junio, julio, llegamos a un 80-90% y ya se pueden tomar otro tipo de decisiones. Les iba a comentar algo que me mandó Estela Suárez y que también ya traigo pendiente, es que Estados Unidos está presionando mucho para que se abran las fábricas que necesitan ellos que produzcan para poder continuar con las cadenas de producción. Sí, el ejemplo más práctico es el de los automóviles, que se gana Estados Unidos Estados Unidos y Canadá, con abrir las fábricas de productoras de automóviles, si aquellas partes que se producen en México están paralizadas, o que se producen en China y que apenas se están rehabilitando. Bueno, la tarea. ¿Se acuerdan que les dije que hay un escritor, periodista, que escribió la biografía del futbolista, del futbolista sueco? Bueno, ya traigo yo bien activo el alemán. Bueno, David Lagercrantz es el autor de Soy Zlatan. Soy Zlatan es el libro que se refiere a Zlatan, el gran futbolista sueco. Él escribió ese libro. Pero bueno, hizo época una serie de libros muy interesantes que se llamó el Proyecto Millennium. El Proyecto Millennium que comenzó con los hombres que no amaban a las mujeres. Y esta serie la empieza Stieg Larsson, un autor sueco. Ese fue su primer libro y fue un trancazote. Steve Larsson escribe luego, la segunda edición del seguimiento, La chica que soñaba con un cerillo y un galón de gasolina. Él escribe el segundo libro. Luego escribe el tercero en este Proyecto Millennium, que se tituló La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. Hasta ahí llegó, porque se murió. Se murió y dejó inconcluso el cuarto libro. Entonces su familia busca un escritor que más o menos tuviera el estilo y siguiera el estilo de Stieg Larsson. Y llegan a la conclusión de que ese escritor es David Lagercrantz, quien termina el cuarto libro. ¿Cómo se tituló el libro? Lo que no te mata te hace más fuerte. Así se tituló el cuarto. Pero luego pues ya encarrerado el ratón, el mismo Lagercrantz escribe El hombre que persiguía su sombra. Todo sigue en la misma saga, todo en la misma saga del Proyecto Millennium. Y luego remata en el último libro La chica que vivió 2 veces. O sea que son 6 libros. Yo ya me los receté los 6, son más o menos así de gorditos. ¿Están aburridos? Ahí están. Se van a... También hay películas, casi, ya por lo menos 3 ya las hicieron películas y unas muy bien logradas. Algunas están en Netflix. Pero les recomiendo que aquellos que están aburridos, pues pónganse a leer, léanse todo el Proyecto Millennium, que les va a gustar mucho, porque la verdad se deja leer. La verdad es que en este caso, Lisbeth Salander, quien es la protagonista de esta saga y cuyo protagónico lo lleva Michael Blomqvist. Mi sueco anda bastante chafa, pero bueno, son 6 libros, son de Editorial Destino y tengo entendido que es de Planeta, sí es de Planeta, es Editorial Destino, es de Planeta. Júntense 6 y entre los 6 compren los 6 libros, se los van intercambiando conforme los van leyendo y pues yo creo que les va a gustar. La verdad, se los recetan rapidísimo, son libros que vale mucho la pena leer. Son como los de Dan Brown, que en otra ocasión les recomiendo algo de Dan Brown con respecto a esto. Y bueno, con las últimas participaciones, también dice Lourdes Barragán, por eso no se debe escupir para arriba porque cae en la cara. Elizabeth Gómez Gutiérrez es poder
Poder 55 en el 96.7 FM, y pese a la contingencia seguimos adelante con esfuerzo, en equipo y sin reducción de personal y conservando los sueldos íntegros. Felicidades, qué bueno, me da mucho gusto. También está saludos para Chacho Manuel Castillo. Dice Elizabeth Gómez, así es, yo leí que se estima hasta el día 5 de septiembre, así es, sí, más o menos el 4 de septiembre es cuando se cree que en México lleguemos al 100% del final de esta pandemia. Mili dice, mira lo que son las influencias, tuvimos que cambiar el acta constitutiva de ACE, ella es de la Fundación de Milagros, para poder recibir un apoyo porque trabajo en el gobierno y el junior está lucrando con su papi, ¿sí? Sí, tristemente. Y por eso repito, eso no es más de que corrupción, no podemos clasificarlo de otra manera y lo siento mucho a los que les molesta que diga esto, presidente López Obrador, su gobierno. Yo no estoy diciendo que usted sea corrupto, ¿eh? Yo lejos estaría de decir eso, así como le digo muchos defectos, lejos estoy de decir que López Obrador sea un hombre corrupto, no lo diría, no sería capaz. No sé si sus hijos andan en negocios, como dicen por ahí, no lo sé, no me consta, no tengo pruebas, si las tuviera las estaría diciendo. Sí, ha habido algunas apariciones en chocolateras, ha habido algunas apariciones en diferentes escenarios, pues quién sabe si sea verdad o mentira, ya ve que hay muchos envidiosos en este mundo, pero aquí eso que se está ventilando con el hijo de Bartlett es corrupción, y más todavía porque su secretaria de la Función Pública, la señora que ojalá rápidamente sane, Irmeréndira Sandoval, lo absolvió de toda culpa, lo limpió de toda culpa, y allí sigue Manuel Bartlett, a quien conocemos desde hace muchos años. A Bartlett lo conocemos desde que estaba con Miguel de la Madrid de subsecretario, desde entonces lo conocemos, no es ninguna persona que no conozcamos de muchos años atrás. Y saludos María Luisa Naveja, saludos a Luis de la Cerda, felicidades a Alejandro Merino, que ya terminó su maestría. Ah, mi querido Alex, muchas felicidades. Tú ya tenías un máster. La verdad, Alex es un maestro de la franco-mexicana, de la universidad. ¿Qué universidad? Ah, ya se me fueron las universidades, Alex. Bueno, da clase en 3 o 4 universidades, Alejandro Merino, y muy querido, da clases de periodismo, sus alumnos lo quieren un montón, así que felicidades que terminaste tu maestría, pero repito, tú ya tenías maestría de antemano, mi querido Alex. Juan Carlos Cázares, Francia ya prolongó 2 meses más su emergencia sanitaria. Les decía, Francia ha sido modelo, ¿eh? En muchos sentidos, Macron ha sido un presidente fregoncísimo en esta situación. Las traía muy complicadas, ¿eh? Las traía bien difíciles y sin embargo ha sabido remontar la cuesta el presidente de Francia. ¿Cómo aparece el título en Netflix, señor Naveja? Dice Pedro Barrón? ¿De qué cosa, Pedro? De las películas, así. Creo que la película es particularmente la que yo sé que es los hombres que no amaban a las mujeres, tengo entendido que así aparece el título, y también lo de la chica que soñaba con un cerillo y un galón de gasolina. Si no, de todas maneras les consigo el dato y mañana con mucho gusto les doy la información. Engelbert Ángel Alberto, espero que no digan como Mero Simpson, que sí está aburrido y lee un libro, se aburre más. Ojalá no, digo, sería penoso, no hay que hacer. Elizabeth Gómez Gutiérrez, Mili Naveja, así es, a nosotros los mortales nos ponen y piden hasta foto de cuando el doctor nalgueó a nuestra abuelita el día que nació, y a ellos nada preguntan, así es. Y dice, ni más ni menos, le contesta Mili. Bueno, ya otra vez la alargué, pero miren, ustedes me provocan. Si ustedes participan de esa manera, yo no tengo más remedio que seguirle, porque me da mucho gusto estar en comunicación, me da mucho gusto estar estableciendo esta comunicación directa, y como les digo, si les gusta, recomiéndenlo. Si no les gusta, no digan nada, quédense calladitos. Y si les gusta, replíquenlo. Si llegan tarde, pues chéquense la repetición. Para eso queda la grabación, para eso están las redes sociales. La invitación es para que le entren a suscribirse a mi canal de YouTube. Les recuerdo los síntomas para el coronavirus: fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, temblores con escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del olfato o el gusto. Y a quienes ya andamos en la 6ª década, vamos cuidándonos más, vamos protegiéndonos, hay que lavarse las manos con mucha frecuencia, hay que lavarse las manos, les repito,
hay que conservar la sana distancia. Nada más vamos a compartir hoy lo de la creatividad. Aguántame, Maru, y mañana ya vemos qué compartimos de todo lo que íbamos a compartir el día de hoy. Sobre todo la distancia social. Es la parte que nos han venido insistiendo mucho. Si tenemos el cuidado de tener la distancia social, nos va a servir de mucho. De veras, creo que vale mucho la pena. Eh, Mira, esto de Italia que me mandó Estela, creo que vale la pena que lo comentemos. Entonces no lo compartamos el día de hoy. Creo que vale la pena guardarlo para comentarlo el día de mañana. Oigan, Yoshio, quiero comentarles que el cantante Yoshio, esto lo leí a mediodía, discúlpenme si no está actualizado, pero decía actualización y la actualización es de las 11:51 de la noche de anoche, 2 de mayo. Pero bueno, Yoshio, les informamos que Yoshio está en estado crítico, está intubado y sedado. Estamos esperando avances de su estado de salud. Agradecemos profundamente todos sus mensajes y oraciones. Informaremos conforme tengamos más noticias por este medio. Es la familia de Yoshio que está dando la información con respecto, ya les había informado yo a ustedes que Yoshio se encontraba hospitalizado. Y bueno, pues quienes se han beneficiado de las canciones de Yoshio, quienes incluso por allí hasta novia o novio consiguieron con las canciones de Yoshio, bueno, pues él informó a través de sus familiares que lo ingresaron al hospital por sospecha de COVID-19 y está en estado crítico, esto hasta el último reporte que yo tengo, y es más, ahorita lo estoy revisando todavía, y bueno, pues todo parece indicar que es la última información que se ha dado con respecto al estado de salud de este cantante Joshua de... Es setentero, es de mis tiempos, así que pues por eso se lo estoy compartiendo. Entonces, estaba yo con las recomendaciones. Entonces, lavarse las manos, la distancia social es muy importante. Ayer les di la información tan importante de vacunar a los niños contra el sarampión. No lo echen en bolsa, en saco roto. Es bien importante vacunar a los niños contra el sarampión, contra la polio. Está rebrotando toda esta tendencia y los niños no tienen la culpa. Sean padres responsables, asuman su responsabilidad y lleven a vacunar a los niños. No salgan con el pretexto del coronavirus. Los y las pediatras, ahora sí, a mí que me choca andar dividiendo, y algún día también lo voy a platicar, porque el género es parte de la gramática y no hay necesidad de los y las. Bueno, los y las pediatras están dispuestos a ayudarles a vacunar a sus niños. Ese no es pretexto, ¿eh? La pandemia no es pretexto para que ahorita no vacunen a los niños contra el sarampión y contra la polio. Por lo tanto, vamos abatiendo estas enfermedades que ya lo habíamos logrado, ya se había levantado la bandera blanca en esto. ¿Por qué cedimos con esos padres tan irresponsables que salen con modas de antivacunas? La verdad me da mucho coraje porque pues les marcan la vida a los niños o los matan. Dice Elizabeth Gómez, usted como Vicente Fernández, mientras el público aplauda, yo sigo cantando. Muy bien. No te creas, Elizabeth, yo fui a muchos conciertos desde el Chente y ya llegaba un momento en que buscaba ya la salida. Sí, es más, yo creo que llegaba un momento en que el público decíamos, ya, Vicente, ya son 4 horas de estar oyendo, yo, ya mejor vamos parándole aquí todos y ya vámonos a dormir. No quiero que lleguen ustedes a ese extremo conmigo, por eso mejor hay que despedirse a tiempo cuando las cosas van bastante bien. Saludos, Coti Torres, saludos a todos, muchísimas gracias por haber estado hoy en comunicación. Aquí se queda este video. Muchas gracias, pásenla bien, cuídense mucho y mañana será otro día.